¿Qué tal, mis amados? Buenas tardes. Hoy vamos a ver un personaje que es único en la historia, a tal grado que su nombre no se le pone a ninguna persona porque es un nombre despreciable. El nombre de Judas. Cuando hay una persona que engaña, se le llama Judas. Pero en cierta manera, hay muchos casos en los cuales todos engañamos. Vamos a conocer en realidad cuál es el verdadero engaño de un Judas. Judas, en la Escritura, es un hombre, vamos a decirlo, con un carisma muy especial. ¿Dónde entran los Judas? Los Judas entran en el aspecto íntimo y religioso. Un Judas puede ser bien un rabino, un sacerdote, un ministro, un consejero, una persona que ocupa un alto puesto de dignidad como aconsejante de alguien. Un hombre que merece todas nuestras confianzas y respetos. El rey David tenía consolidado su reino y tenía puras gentes a su alrededor que lo amaban porque era un rey, vamos a llamarle generoso, fuerte, osado. Tenía todas las características para un personaje. Entre las gentes que lo acompañaban había uno que se llamaba Ahitofel. Ahitofel era parte de su, vamos a llamarle, de su grupo que lo aconsejaba. En ese grupo estaba Ahitofel, estaba Joab, los hermanos de el sacerdote Abiatar, un grupo de personas que eran muy conocidas por él y que además le amaban a él. Llega el tiempo en el cual un hijo de David se rebela contra su padre. El hijo se llamaba Absalón. Entonces Absalón, cuando se rebela contra su padre, al primero que llama es Ahitofel. Vamos a ver 2 de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y dice la Escritura, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces quiere decir que cuando este personaje se le une a Absalón, se hizo poderosa la conspiración contra su padre. Cuando ya Absalón hace huir a David, que quiere usurpar su trono, aparece otro personaje que se llama Usaí. Usaí, también amigo íntimo del rey. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y dijo David entonces, oh Señor Jehová, entorpece su consejo, entorpece su palabra. Sabía de la calidad de este hombre para aconsejar, para entender. Y David se preocupa mucho cuando se da cuenta que está con Absalón. Y dice, Señor, entorpece la palabra de este hombre. Porque sabía que con Absalón su hijo lo podían derrotar. Cuando David llega a la cumbre del monte para adorar allá a Dios, y aquí que llega Usaí, el otro amigo, que le sale al encuentro, es en el versículo 32.
rasgado sus vestidos, o sea, iba triste el otro amigo, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso manifestaba luto, manifestaba dolor. Así iba su amigo. Y le dijo David: no vengas conmigo, le dice su amigo. Si pasas conmigo, no me vas a ser útil, dice. Mas si volvieres a la ciudad, le dirás a Absalón: Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Dice, tú eres el único que puede entorpecer lo que Ahitofel diga. Entonces estaban los dos consejeros de David, el que le había sido fiel y el infiel. Y le dice, regrésate a la ciudad, regrésate con Absalón, y le vas a decir cuando él llegue, yo voy a ser tu consejero. Dice, mas si volvieres a la ciudad, dijese a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Se vuelve, y cuando está llegando Absalón con Ahitofel, le llega a Usaí: Absalón, Absalón, rey, aquí estoy. Y le dice a Absalón: ¿qué, no eras muy amigo de mi padre? ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dice Usaí: no, yo voy a ser amigo del que sea rey de Israel, y en este momento tú eres el rey de Israel y he venido para servirte. Cuando le da esa explicación, Absalón se sintió convencido de que Usaí le estaba hablando bien, pero era la única forma de poder entrar en su lugar. Vamos a ver quién era Ahitofel para que ustedes se den cuenta la calidad de este hombre. En 2 Samuel 16:23 dice: y la palabra que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era de grande el consejo de Ahitofel. Era tan grande con Absalón como cuando estaba con David. O sea que este hombre lo que hablaba era determinante. Tenía la autoridad, tenía el consejo, tenía la capacidad de poder convencer y dar el consejo necesario para destruir a los demás. Su personalidad era fuerte. ¿Cómo era la personalidad de Ahitofel? Vamos a verlo en un salmo, su personalidad, para que vean lo que es un Judas, la personalidad que tienen, el puesto que ellos cargan. El Salmo 55, empezando en el versículo 12, pueden leer todo el Salmo 55, que es muy interesante, y dice el Salmo 55, versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Dice el escritor, se refiere al Señor Jesucristo aquí, dice, no me atacó un enemigo, ni me atacó alguien que me aborrecía. Quiere decir que Ahitofel no lo aborrecía. Ahitofel era amado. Vamos a ver a qué grado era su amado. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tuvo hombre, al parecer, y lo dice en el versículo 13, íntimo mío. Ese era Ahitofel. Sino al parecer tú, hombre íntimo mío. Y luego dice, mi guía, para que vean la palabra que tenía este hombre, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
¿Cómo era este hombre? Un guía. Era más que su familiar por los consejos que daba. Así se les quiere a los sacerdotes, a los ministros, a los gurús, a todo aquel que da consejos. Dicen, es mi padre, es mi guía, es mi esto. Así es como se les considera a esas personas. Y ellos dan los secretos, hablan de Dios como si ellos conocieran a Dios. Pero hay momentos en los cuales su corazón se aparta de Dios porque no hay en ellos la convicción ni tienen el Espíritu de Dios en su vida, sino que solamente son gentes que se han ido infiltrando, tomando los conocimientos religiosos y ahí se van infiltrando como enemigos. ¿Judas era igual que él? Claro. La Biblia no dice de Judas nada porque la Biblia no resalta a estos personajes. Vamos a ver qué dice de Judas. Este Judas, como Aitofel, tenía cargos honrosos dentro del grupo del Señor. Hechos 1:25 dice: vamos a orar, dice Pedro, para que Dios nos dé una persona que sustituya a Judas. Iban a orar todos los apóstoles juntos para que Dios les diera una persona que sustituyera a Judas. ¿Quién era Judas? Vamos a ver quién era. Dice, oramos para que nos des una persona, en Hechos 1:25, que tome otro el ministerio, que tome el ministerio y apostolado de que cayó Judas. Era un ministro, era un apóstol, era una persona íntima al Señor, a tal grado que cuando el Señor está diciendo que está muy triste hasta la muerte, le dice el Señor, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y los discípulos pensaron que le estaba encomendando algo especial porque él era el tesorero. El tesorero tenía que ser una persona responsable, seria, un acompañante. Eso era Judas. Tenía un ministerio y tenía un apostolado. Y dice, pedimos para que nos des la persona que tome el lugar de Judas, que cayó de este ministerio y apostolado del que cayó Judas, por su transgresión, para irse a su propio lugar. Si dice que tome otro su ministerio y apostolado, es que Judas era una persona del grupo íntimo del Señor. En Juan 18:2, cuando llegan a prender al Señor, el que acompaña a los soldados es Judas. Y dice de él, 18:2 de Juan, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Era un lugar especial donde el Señor se iba a obrar. Y solamente los personales de él entraban. Dice, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Cuando Judas andaba con el Señor, como Aitofel con David, no eran traidores. Eran personas que realmente eran fieles. Traidores no eran fieles. Tenían su convicción, uno en servir a David, el otro en servir al Señor Jesucristo. Porque dice Lucas 6:16, y Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó a ser el traidor. Este hombre, cuando su ministerio, como Aitofel con David, no eran traidores, eran gentes bien intencionadas que los acompañaban porque querían andar con ellos.
Ahitofel era amigo personal de David, de su reino. Anduvo con él desde que, antes de que tomara el reino, era de sus gentes leales. Judas también estuvo con él porque tenía el ministerio. Eran gentes leales. Pero su corazón no era fiel para Dios. Y así son esos ministros religiosos. Cuando sucede, ¿qué sucede después de que estas personas se conocen? Ahitofel le pregunta a Absalón: ¿cómo vamos a matar a David, mi padre? Hazle así y así, de esta manera. Pero dice Absalón: me parece bueno el consejo, pero le voy a preguntar a Osaí a ver qué dice. Y dice Osaí: el consejo que da ahorita Ahitofel no es el correcto. Dice, porque si tú vas ahorita contra tu padre es un hombre de guerra, y con los hombres que trae, como él está herido ahorita, se te va a levantar en contra y te va a acabar, porque todos saben quién es David, tu padre, que es valeroso. Y Absalón se queda pensativo. Dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Espérate unos días, y cuando nos demos cuenta dónde esté, le vamos a caer cuando esté ya solo, y entre todos lo vamos a matar. Y dice Absalón y los que con él estaban: es cierto el consejo de Isaí, es mejor que el de Ahitofel. Ahitofel se siente defraudado porque su consejo no había sido aceptado, porque dice la Biblia: Dios fue el que se encargó de que el consejo de Ahitofel no fuera el acertado, porque hubieran acabado con David. Cuando él se siente defraudado, dice: entonces dice, viendo que no se había seguido su consejo, segunda de Samuel 17:23, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de llegar a ella y ponerla en orden, se ahorcó. Así murió Ahitofel, ahorcándose. ¿Por qué se ahorcó? Porque le dio remordimiento, lo mismo que Judas. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento es la que lo tienen los ministros soberbios que hablan de Dios como si ellos tuvieran el consejo de Dios. Lo mismo le pasó a Judas. ¿Cómo muere Judas? Con remordimiento, dice: he entregado, hombre inocente. Ya no le hacen caso y dicen, y Judas fue y se ahorcó. Esos son los Judas. El Judas es el hombre con autoridad religiosa y moral que tienes tú como una persona grande, pero que su corazón no es derecho para con Dios. Te aconsejan como palabra de Dios, pero su corazón no está contigo. ¿Cómo puedes conocer un Judas? Tienes que filtrarlo con la palabra de Dios. Debes de tener cuidado. Como te digo, en la tierra todos fallamos, pero el que ocupa un puesto grande, por decirlo así, ostentoso, y que aconseja, y que lo ves tú como tu guía y tu familiar, que puedes consultar con hasta la casa de Dios, mas su corazón no está contigo, ese es un Judas. Se va a levantar contra ti y te va a traicionar.
porque Él conoce tus íntimos pensamientos y tu corazón, y tú no conoces los de Él, para que tengas cuidado. Los dos de igual manera fueron y se ahorcaron. Esos son los Judas. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17: pues no somos como muchos que falsifican, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El Judas es el que te da consejos para enriquecerse, para después traicionarte. Los versículos que les leí, amplíenlos leyendo. Dense cuenta que Judas no era un personajillo, era un super personaje, con ministerio y con apostolado. Hombre personal del grupo del Señor Jesucristo, que conocía las entradas y las salidas, porque Él siempre le acompañó hasta en sus momentos de oración. Así era Ahitofel. El consejo que él daba era palabra de Dios. Así eran los dos. Pero su corazón no era fiel para con Dios y viene a la traición. Cuídense de esas Judas, de esos personajes. Lean la Escritura, pídanle a Dios el conocimiento para que el único que les aconseje sea el Señor Jesucristo. Él es el único que nunca los va a traicionar. Espero que lean los versículos más de lo que hemos hablado y que se documenten. Lo que les acabo de hablar es un estudio personal, no lo leí en ninguna parte, solamente los años desde que conozco al Señor Jesucristo me he dedicado a estudiar y puedo sacarles estas notas. Espero les sirva y les doy las gracias por su atención. Javier Sánchez Pulido, el poeta, les da las gracias. Buenas tardes.